Buen día. Ahora vamos a interpretar un análisis de suelo y calcular la necesidad de los nutrientes a partir de este. Entonces, en la mayoría de resultados del laboratorio nos entregan los datos en las siguientes unidades: centimol kilogramo o mil equivalente por cada 100 gramos. Para ambos casos los valores son iguales, es decir, 4,8 centimoles es igual a 4,8 mil equivalentes. Nos entregan los niveles de calcio, magnesio, potasio, sodio, aluminio y pues otros nutrientes que nosotros requiramos analizar. Además, en la mayoría de los casos nos dan un dato de CICe, esta capacidad de intercambio catiónico efectiva. Literalmente es la suma de los cationes de los elementos de carga positiva que tenemos ahí reportados, y en varios de los casos nos dan un dato de CIC total, de capacidad de intercambio catiónica total. Para efectos de este ejercicio vamos a trabajar todo en centimoles kilogramos. Recuerden que son las mismas unidades. Entonces, la CIC total, digamos que se refiere a la capacidad que tiene el suelo de almacenar. Esto es un potencial de almacenamiento que tenemos en el suelo, y la CIC efectiva es lo que en realidad estamos utilizando. Entonces, vamos a suplir o a enriquecer el resto de esta CIC total con los iones que nos interesan, balanceado de una manera que nos interese. Entonces, para saber cuánto de esto necesitamos enriquecer, es simplemente restar la CIC total menos la CICe. Nos va a dar, para este caso específico, 16,27 centimoles por kilogramo. Ahora, con este dato y teniendo las relaciones óptimas, estas relaciones óptimas se pueden consultar en literatura. Por lo general es una relación calcio-magnesio de 3:1 y una relación potasio-magnesio de 0,3. Teniendo en cuenta esto y la suma de relaciones totales que nos da en este caso 4,3, podemos calcular los centimoles por kilogramo de suelo de cada elemento. Es decir, tomamos el valor de la CIC, de la diferencia de CIC, lo vamos a multiplicar ese valor por el 3 y lo vamos a dividir entre la suma de relaciones que tenemos. Para este caso nos está dando que necesitamos enriquecer el suelo con 11,3 centimoles kilogramos de calcio, 3,78 centimoles por kilogramo de magnesio. Voy a cortar los decimales, y 1,1 centimoles por kilogramo de potasio. A partir de acá necesitamos tener los valores de los kilogramos de suelo que necesitamos trabajar con estos datos. ¿Cómo los sacamos? Aquí vamos a utilizar, pues, para el caso de estudio, un cultivo de frutales con una profundidad efectiva de 0,4 metros, un radio de gotera que es, por decir, aquí tengo una imagen, digamos, para efectos de ejemplo, de la base del tallo hasta donde da la sombra del dosel del árbol. Ese sería nuestro radio de gotera. Para este caso puse 0,5 metros, y con estos valores se calcula el volumen. Vamos a interpretar este volumen como el volumen de un cilindro, un volumen radicular. Aquí, como podemos ver en esta foto ejemplo, es básicamente un cilindro. Se calcula con esta fórmula: volumen es igual a pi por r al cuadrado por la altura. R al cuadrado es el radio, la altura o la profundidad efectiva, en este caso es 0,4, y nos da un volumen de suelo de 0,31 metros cúbicos. Listo. Adicional a esto necesitamos la densidad aparente del suelo. El laboratorio puede
darnos este valor o hay maneras de calcularlo directamente en campo. Para efectos de este ejercicio vamos a trabajar con una densidad aparente de 0.8 gramos por centímetro cúbico, los cuales cuando los pasamos a kilogramo por metro cúbico son 800. Listo. Ahora, para calcular los kilogramos de suelo por planta, simplemente multiplicamos el volumen de suelo calculado por la densidad aparente kilogramos metro cúbico, y para este caso nos da 251 kilogramos por planta. Listo. Ahora, para poder calcular los gramos planta de cada elemento, tenemos que tener en cuenta los siguientes factores. Estos factores son sacados a partir del peso atómico del elemento y la valencia. Es decir, por ejemplo, en el calcio tenemos un peso atómico de 40.08 y una valencia de 2. Cuando los dividimos nos da un valor de 20.04. Entonces estos vienen siendo lo mismo. Peso atómico de 24.3, valencia de 2, y peso atómico de 39, valencia de 1. Con estos factores nosotros podemos trabajar ya para ir calculando los gramos por planta. Entonces tenemos los siguientes centimoles por kilogramo de suelo, que ya los calculamos. Vamos a multiplicar eso por los kilogramos por planta y nos va a dar los centimoles planta de cada elemento. Para el caso de calcio, para el caso de magnesio y para el caso de potasio. Ahora, para llevar eso a gramos planta, perdón, tomamos este valor, este resultado, lo vamos a multiplicar por el factor que les describí y lo dividimos entre 100 para pasar de centimol a mol. ¿Listo? Ya con estos dos factores nosotros podemos identificar los gramos planta de cada elemento que queremos calcular. Ahora, finalmente, en el mercado, por lo general para estos elementos, los encontramos en formato de óxidos. Es decir, no nos venden calcio sino óxido de calcio. No nos venden magnesio sino óxido de magnesio, y en el caso de potasio nos venden K2O. El porcentaje de calcio en la molécula de óxido de calcio es de 71%. El porcentaje de magnesio en esta molécula es de 60% y el porcentaje de potasio en esta es de 83%. Teniendo en cuenta estos porcentajes, tomamos el valor de gramos planta, lo dividimos entre el porcentaje y nos va a dar la cantidad de óxido de calcio que necesitamos aplicar, la de óxido de magnesio y la de óxido de potasio. Ahora, con esta necesidad ya clara de gramos por planta de estos óxidos, podemos ya realizar el cálculo de la necesidad de nuestros productos, de dosificarlos y poder calcular el precio de nuestro plan de fertilizantes.